Buenas. Hace poco pues un usuario de YouTube me estuvo pidiendo que hablara un poco más sobre mis videojuegos de anteriores consolas, que hiciera pues algún top de mi saga favorita, tal y cual. Voy a hacerte caso, no me acuerdo de tu nombre de usuario, pero voy a hacerte caso y voy a empezar a hacer este top de Final Fantasy. Voy a hacer un top 5 de mis 5 Final Fantasy favoritos, que no... Insisto, siempre que hago este tipo de vídeos, son mis favoritos, ¿de acuerdo? No os estoy diciendo que sean los mejores, simplemente os estoy diciendo son los que a mí más me han gustado desde mi punto de vista, desde cómo me han llegado a mí esos juegos, cómo me han influido en el momento en el que los conocí y tal. Y en fin, voy a enumerar mis 5 Final Fantasy favoritos. Numéricos, ¿vale? Voy a obviar los que son los Final Fantasy Tactics y Digi of Cerberus y ese tipo de spin-offs o juegos aparte que se han hecho. Ahí va mi top 5. En el puesto número 5, Final Fantasy 4. Sí, ya empezaréis a decir que raro, ¿no? Qué raro. Sí, Final Fantasy 4 me llegó muchísimo, pero sobre todo tiene mucha culpa el momento, ¿vale? Porque yo acababa un poco de conocer la saga Final Fantasy de verdad. Es decir, yo Final Fantasy la conozco cuando llega PlayStation, ¿de acuerdo? Y claro, lo conozco a través de Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, posteriormente el 9... Pero con Final Fantasy 4 es con el juego que descubro verdaderamente esta saga, ¿vale? Que no lo localizo, pero tuve un pack en el que me venían los Final Fantasy 4 y 5 y con el 4 ese juego, fijaros que estaba en inglés, pues a mí de verdad que me llegó ese juego. Me divertía, me enganchaba, yo no sé qué es lo que tenía y insisto, lo estaba jugando en inglés, no me enteraba de nada y estaba hipnotizado con ese juego, pero absolutamente hipnotizado. Personaje principal es una pasada. Yo cuando por ejemplo salen los Dissidia, los Final Fantasy de peleas, me cojo siempre al principal de Final Fantasy 4 y además tiene también mi tema principal favorito de las batallas. Esto es una opinión personal, pero a mí el tema de las batallas estándar del juego, el de Final Fantasy IV, me parece el mejor de los temas. Dicho esto, quiero decir que este juego seguramente, si no fuera por la versión que salió para Nintendo DS, no estaría quizás en este top. Ese juego ya, cuando lo jugué para Nintendo DS, ya con unos gráficos en 3 dimensiones y tal, y traducido, pues ya me terminó de cambiar del todo la percepción y ya ese juego lo vi con mejores ojos todavía. Final Fantasy IV. En el puesto número 4, este ha estado disputado, pero que bien disputado. Pero voy a deciros Final Fantasy X para PlayStation 2, ¿de acuerdo? Lo tengo también para PlayStation 3, aquel remaster que salió también está para PlayStation 4, acaba de salir para Nintendo Switch, lo tenéis también en otras plataformas, pero Final Fantasy X en la época de PlayStation 2, para mí este juego me ocupó de horas lo que no está en los escritos, fue una verdadera barbaridad. Tengo por ahí en una tarjeta de memoria una partida como de cerca de 200 horas. Este es uno de los juegos que más he jugado en mi vida. Y este Final Fantasy le doy mucho valor por eso, ¿vale? Aparte de la historia principal, que está muy bien, y eso, pues me gusta mucho, digamos, todo lo que tienes para hacer como secundario. La forma de los tableros, de las esferas para subir de nivel a los personajes, a mucha gente no le terminó de... Pero a mí me encantó, yo con este juego me lo pasé pipa, no sé cuántas horas le pude echar al Blitzball, a esa especie de waterpolo, fútbol, una cosa extraña que hicieron ahí, que tampoco le terminaba mucho de gustar a la gente, pero yo no sé por qué acabé enganchado a ese puñetero juego, y por eso le doy mucho valor, porque a nivel de historia quizás incluso me gusta más Final Fantasy IV y cualquiera de los que voy a decir a posteriori, pero a lo que es el nivel jugable,
jugable y tal, es uno de los más divertidos. Punto negativo, que es muy fácil, llegas a cualquier punto de guardado, te curas entero y ya está. En ese sentido ya cojea, pero lo compensa todo con la cantidad de extras que hay. Los eones oscuros, en fin, una barbaridad. En el puesto número 4, Final Fantasy X. Y aquí en el puesto número 3, bueno, cualquiera de los que está antes del primer puesto me duele que no estén los primeros, pero este concretamente me llegó muchísimo. Final Fantasy IX. Final Fantasy IX yo creo que es un poco el juego de esta saga que gusta a todo el mundo, ¿vale? Porque suele haber mucha guerra, que si entre Final Fantasy VIII, que si entre Final Fantasy VII, incluso alguno posterior, pero Final Fantasy IX es un poco el juego que contentó a todo el mundo. Suele haber mucha crítica hacia Final Fantasy VII, suele haber mucha crítica hacia Final Fantasy VIII, pero Final Fantasy IX es que como que lo recoge todo, es un poco, vuelve a los orígenes, vuelve a ser Final Fantasy, el Final Fantasy clásico. Y bueno, este juego también tiene mucha rejugabilidad, tiene mucha misión secundaria, la banda sonora es para mí quizás la mejor de la saga, quizás hay algún tema de otro que me gusta más, pero el de esta es bestial. Los personajes principales todos muy entrañables, es algo más infantil, quizá puede decir alguno, pero realmente yo creo que es el Final Fantasy más intermedio que hay para todos los gustos. No es muy complejo, no te tienes que comer tanto la cabeza y la historia es preciosa, la banda sonora, como he dicho, genial, la duración muy buena, los gráficos en su momento era de abrir la boca hasta el suelo, una barbaridad. Y bueno, muy a mi pesar, solo le puedo dar un tercer puesto a este juego, Final Fantasy IX. Para el segundo puesto, este juego es muy especial para mí. Aunque cuando lo veáis ya diréis a cuál de los otros dos ha eliminado. Pero para el segundo puesto, Final Fantasy VI. Concretamente enseño la versión de PlayStation que sacaron este juego ya. Fijaros que incluso aquí venía una demo de Final Fantasy X, ya estaba en el apogeo, ¿no?, de la PlayStation 2. Y bueno, Final Fantasy VI para mí yo creo que es el referente de los juegos de rol clásicos. Personalmente lo creo así. Es un juego que es a lo que es el rol clásico la perfección para mi gusto, siempre para mi gusto. Pero es que es un juego que tenía tantas cosas para su época que yo me puse a jugarlo y digo, esto es una barbaridad. ¿Cómo la Super Nintendo podía tirar de eso? Es una barbaridad cómo van los gráficos, alguna que otra cinemática que había, en fin, y bueno, aparte ya dentro de lo que es el juego. A nivel de historia, este juego precisamente, esta versión venía totalmente en inglés, me pasó un poco como Final Fantasy IV, lo tuve que jugar a posteriori en una versión para PC que sí venía traducido, pero aún así, a nivel de historia es de los mejores, quizá incluso podía situarlo también en ese segundo puesto, el segundo que más me gusta, quizá el villano de este juego, Kefka, es el mejor de toda la saga, quizás. No mi favorito, pero si me tuviera que poner objetivo a decir a ver quiénes son los mejores y tal, quizá diría Kefka. Es como una especie de Joker, es el Joker de los videojuegos básicamente, un lunático, pero en fin, yo creo que a nivel de personalidad, la construcción de ese personaje es maravillosa. Ya aparte el juego también tenía una barbaridad de invocaciones, insisto, en un juego riquísimo. Es que me pongo a ver este juego y es una barbaridad. También tiene momentos verdaderamente memorables como la parte de la ópera.
En fin, podría decir tantas cosas de Final Fantasy VI que me daría para un vídeo, porque es que es un juego que en su momento yo no esperaba así con mucha ilusión y tal, porque, insisto, me vinieron y me vinieron el Final Fantasy 4 y 5 y empecé un poco a pasármelos cronológicamente, pero lo que fue Final Fantasy VI ya también es verdad que es un juego que me llegó en un momento de mi vida muy especial y en fin, también le tengo un poco ese añadido nostálgico, personal, y en fin, para el segundo puesto, Final Fantasy VI. Pues estaréis pensando, ¿cuál has descartado, el 7 o el 8? Quien me conozca lo sabe perfectamente. Mi juego favorito de todos los tiempos, de todas las plataformas, de todos los tipos de videojuegos, es Final Fantasy VII. Para mí es el juego perfecto, a pesar de tener quizá la peor traducción que he visto en mi vida, pero la peor de las peores. Aquí en España por lo menos fue terrible la traducción que salió, eso no había quien se lo fumara, pero hoy en día incluso tengo como cierta nostalgia de recordar aquel Allí voy, esas traducciones tan horrorosas que tuvo, pero para mí es un juego perfecto. Es decir, yo podría jugar este juego una vez, otra vez, que no me cansaba. La banda sonora, Sephiroth, Cloud, Tifa, todo. Es un juego que es que me gana por todos lados, por los personajes, por la música, por la historia, por el desarrollo, por todo. Es absolutamente perfecto, y eso que digamos es gráficamente un poco el que más problemas tuvo también, porque era un juego que iba a salir para una consola de Nintendo, pero acabó saliendo en PlayStation un poco así, con el turbo puesto. Pero hoy en día Final Fantasy VII yo incluso lo situaría entre los juegos más relevantes de la historia, ¿vale? Porque entre los juegos más relevantes de la historia podemos situar a un Pac-Man, a un Mario, a Sonic, y yo pondría en esa terna, más o menos en una lista de 10, a Final Fantasy VII. Es un juego que marca un antes y un después, sobre todo en Occidente, ¿vale? Porque Final Fantasy ya era una marca conocida, pero en Occidente Final Fantasy VII es el que marca el antes y el después. Descubre la gente aquí Final Fantasy, muchísima gente. Habría muchos seguro que me dirán, pues yo lo conocía de antes. Seguro que lo conocías de antes, pero para la mayoría, para el público mayoritario, Final Fantasy VII fue de largo el juego que le dio a conocer la saga. Para mí el más especial, estoy ya esperando Final Fantasy VII Remake, que de hecho el principal objetivo de que esta generación me haya comprado una videoconsola, PlayStation 4 en este caso, ha sido para poder jugar a Final Fantasy VII Remake. Insisto, mi juego favorito de todos. Hasta aquí el top, no tengo mucho más que comentar. Bueno, podría comentar sobre cada uno de estos una barbaridad. Alguno me dirá, ¿y el Final Fantasy VIII? Pues ahora mismo estoy jugando el Final Fantasy VIII remasterizado en digital, que ha salido para PlayStation, para Nintendo, en fin. Lo estoy jugando, pero es que es un juego que siempre me pasa lo mismo, me causa cierta indiferencia, ¿vale? Es un juego que yo lo analizo y digo, esto es un juegazo, pero un verdadero juegazo, una obra maestra, el Final Fantasy VIII. Incluso a nivel de lo que es el rol en sí mismo, es el más complejo de la saga. Dentro de lo que he conocido, para mí es el más complejo de la saga. Pero sin embargo es que nunca me ha terminado de llegar. Ese juego nunca me ha terminado de convencer, sobre todo por encima de estos que he mencionado. Si a lo mejor hiciera un top 6, pues sí lo pondría solo por la relevancia, por lo bueno que es el juego, pero fuera de eso, yo lo siento, Final Fantasy VIII nunca me ha terminado de llegar. Hay otros a los que le pasa la inversa, Final Fantasy VII nunca les ha convencido y Final Fantasy VIII es su juego favorito, que lo entiendo perfectamente porque es un juegazo. La saga Final Fantasy es maravillosa, yo no sé qué es lo que le ha pasado con los años, pero en fin, me gustaría que comentarais este vídeo, que me dijerais vuestro top 5 de Final Fantasy, opinar sobre mi lista si podéis y no crucificarme, y en fin, que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.